Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. Aqui estamos para mais Siendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. E invitamos que esté participando junto con nosotros en este ministerio, nosotros conociendo toda la verdad que puede transformar vidas y que seamos hoy mejores que ayer y mañana seamos mejor que hoy, porque escudriñamos la palabra de Dios y Dios nos va a hablar de todo que tenemos, de cómo vivir con calidad e intensidad. Gracias a usted que está con nosotros. Bienvenido. Invitamos todos a entrar juntos en la página web del ministerio y que podamos juntos llevar la palabra de Dios que no tiene fronteras. A donde quiera que tenga señal de internet o si no tiene señal, lleva su grabación también. No tiene igual. excusas, sí, no tiene excusas, porque la palabra de Dios no puede parar. Entonces, que usted pueda disfrutar de este conocimiento y disfrutar de todo que Dios tiene a revelar a cada uno de nosotros. Sea muy bienvenido y invitamos también para que venga a la radio vineyard.net, que tiene también una radio 24/7, hablando de la palabra y también cantando alabanzas, porque la palabra de Dios se aparece en todos los lugares y de las formas que nosotros no esperamos, pero Dios tiene preparado para usted. Entonces, sea muy bienvenido y ponemos la radio a disposición de cada uno de ustedes. ¿Sí? Así es, si usted tiene una oficina, si usted tiene una tienda o que sea, que tenga un sonido, puede poner la radio lineal de gratis, usted no va a pagar nada por eso, pero va a ayudar a llevar la palabra del Señor a todas las personas. Tenemos alabanzas en español, en portugués y en inglés, y tenemos siempre una palabrita muy rápida sobre eso. ¿Ok? Que Dios te bendiga y esté con nosotros. Bueno, una cosa que gustaríamos de hablar, ya hablé esto otras veces, pero voy a hablar de nuevo, que usted haga los apuntes de los versículos y conteste con su Biblia. Va a ver en su Biblia, no se deje engañar por nadie. Ah, sí, porque el pastor, no, 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 no. Va en su Biblia, va a conferir en su Biblia para que usted no venga a ser engañada en nombre de Jesús. Bueno, estamos aquí en nuestro estudio bíblico. ¿Dónde está? ¿Está en la pantalla? Sí, Pronto va a llegar. cálmate. Ahí Aquí está. está. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya estudiamos de las parábolas, ya estudiamos 22 de ellas y aquí estamos siguiendo cada una de las parábolas. Son 49 y vamos a ver una a una. No tenemos prisa. Hablaba ayer con Carlos y decía, Carlos, no tenemos prisa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahí seguimos en nombre de Jesús. Vamos a hablar hoy sobre la primera parte de la parábola del trigo y la cizaña. Y para hablar de esta parábola, vamos a invitar a nuestro hermano Carlos, que debe estar por aquí, para traer la palabra en nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano. Dios les bendiga, Dios te bendiga, hermano. Qué gusto seguir adelante compartiendo estas parábolas y especialmente esta parábola porque contiene, como dijiste tú, dos partes. Y en la primera, de verdad, una palabra muy interesante en cuanto al trigo y la cizaña. ¿Sabes algo o saben algo que me llamó a mí la atención? Y lo menciono ahora por si después se nos olvida, pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser de profesión carpintero, si se fijan en todas las parábolas, cada una de las que habla en el sentido, por ejemplo, eh, en cuanto a la agricultura, la describe con un conocimiento tremendo en cuanto al sacrificio, en cuanto al ganado, en cuanto a la levadura, en cuanto al pan, en cuanto al vino. Cada una de estas parábolas las describe como un experto. Y esto, la verdad, a mí me emociona. Me emociona porque tiene un conocimiento, es Dios, desde luego, pero
no hay nada que se le iguale de verdad. Y bueno, comenzamos en la introducción de la parábola. Esta parábola está registrada, como lo dijo el hermano Darcio, se encuentra en Mateo capítulo 13, y la otra parte, bueno, en el mismo capítulo 13, pero versículo 36 y 43. Ahora, es una parábola interesante. Es una parábola donde se habla de la existencia del mal y el bien viviendo juntos. Ahora, la forma en que nuestro Señor Jesucristo la explica esta parábola o la habla esta parábola, de verdad es algo de mucha enseñanza para nosotros. Quizá algunos no conozcan el campo, quizá algunos no tengan ni idea de lo que es la cosecha o sembrar trigo, sembrar maíz, frijol, todo este tipo. Pero es muy interesante la analogía que hace él en cuanto a la siembra, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la maleza o las hierbas, en este caso la cizaña que se da. Entonces, es una parábola que él utiliza para advertir a los cristianos, pero también para llamar la atención de los cristianos y estén preparados. Una parábola muy importante, ya que tiene un mensaje escatológico, un mensaje que habla de los últimos tiempos. Y al igual que el libro de Daniel, al igual que Apocalipsis y otros libros mencionan sobre estos acontecimientos. Ahora, la venida del reino de Dios, el juicio, todo esto es parte de lo que está enseñando acá, pero volviendo un poquito en la forma especial de Jesús enseñar. Quiero aprovechar esta parte porque aún los mismos fariseos, los mismos escribas, quedaban sorprendidos o a veces confundidos con la forma en que Jesús enseñaba, con la forma en que Jesús hablaba. Y muchas veces ni ellos mismos lo entendían, aún sus discípulos. Y el Señor Jesús tomaba un tiempo para explicarles. Entonces es importante, por esto, ir despacio, ir entendiendo poco a poco el significado de cada elemento, de cada acontecimiento, de cada una de las cosas que se registran dentro de las parábolas. Entonces, tenemos una oportunidad en esta parábola también, ya que es de dos partes y la segunda parte nos aclara mucho la visión de la primera parte. Pero vamos a ver un poco el contexto de la parábola y veamos lo que dice en sus Biblias, el libro de Mateo capítulo 13, versículos 1 al 3. De verdad, este versículo, esos 3 versículos, para que usted vea en su Biblia. Entonces usted va, nosotros no tenemos este versículo, pero tenemos algo para mostrarte que es un video sobre la diferencia entre la cizaña y la diferencia entre trigo. Entonces, vamos a ver. Trigo. 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 Trigo, no es trigo. Vamos a ver esto. Entonces, en el nombre de Dios. Olha lá, espera aí, ó. Show do joio? Ó, então esse aqui é esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Vemos la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿ok? Qué interesante, de verdad, hermanos, esta diferencia, porque
Yo he visto ambas plantas, conozco ambas plantas y la verdad son muy similares, tal como lo vimos en el video. Ahora, lo más difícil o lo más delicado es arrancarla cuando está pequeña la planta. ¿Por qué? Porque como el trigo está tan pegadito, tan sembrado tan cerca, la cizaña se entrevera. Entonces, si jalas la cizaña, se viene el trigo, se arranca. Por eso no se hace eso. Pero es una planta muy similar, de verdad. Y esto es lo que Jesús nos enseña. Ahora, vemos, y perdón, disculpa hermano que tengo un poquito movida la pantalla acá. Ahora, volvemos a lo que decíamos del capítulo 13, versículo 1, del 1 al 9 en adelante, y es la enseñanza que Jesús estaba haciendo a las multitudes. Y hay cuatro parábolas que son muy interesantes en este capítulo. La primera de las parábolas es el sembrador, y es muy similar esta parábola del sembrador a la de el trigo y la cizaña, o la cizaña y el trigo, pero bueno, normalmente es el trigo y la cizaña, pero es muy, muy similar. Se podría decir, hermano Darcio, eh, que el trigo y la cizaña es la continuación del sembrador, prácticamente, ya que estamos hablando de qué, de la agricultura. Ahora, el trigo y la cizaña, como ya hablamos, lo encontramos también en el capítulo 13, el grano de mostaza o mostazado, lo tienen en sus pantallas, y la levadura. Tres temas que tienen mucho que ver con la agricultura, con las plantas, con los cambios, con lo que se da. Ahora, lo importante, lo muy importante que hay en estas parábolas es que todas tienen un mensaje muy especial. Y ese mensaje especial es en cuanto al reino de Dios, es en cuanto al mensaje de Dios, al plan de Dios. Entonces, tenemos que poner mucha atención a ambas, estudiarlas, pero en este caso nos corresponde estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí tengo mucha calor. De verdad aquí, hermanos, está como a 80 la temperatura dentro de este cuarto. Hacia arriba, perdón. Entonces, continuando con las parábolas, hablamos que es una parábola que habla sobre la agricultura, tanto la del sembrador, la de la paja y el trigo. Bueno, la paja, lo vimos en el video, la paja es lo que queda ya una vez que se saca la semilla. Esa viene siendo la paja. Ahora, estos términos son usados de fondo con el propósito de ayudar a no solamente a entender, sino a poder explicar una semejanza entre el reino de Dios y la cosecha, la siembra, el cuidado que se tiene. Es importante, como lo dije al principio, el Señor Jesús describe, no cierres, mi amor, deja abierto, no, perdón, el Señor Jesús describe la agricultura como algo que conoce muy bien y destaca el parecido o el significado que él le da con el reino de Dios. Ahora, los significados a veces son un poco diferentes, pero utiliza la misma agricultura, el mismo trasfondo para poder seguir enseñando en ese sentido. En la primera, en el capítulo 13, versículo 1, vemos el sembrador. El sembrador tiene conocimiento en cuanto a la semilla, el sembrador tiene conocimiento en cuanto a la tierra, el sembrador sabe el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar. Ahora, cuando vamos a la otra parábola, haciendo una comparación leve, vemos el trigo y vemos la paja, vemos la cizaña y la sabiduría del agricultor.
Él sabe lo que es calidad en ambos sentidos. Sabe lo que es buena semilla, sabe lo que es mala semilla. Y también sabe lo que es mal. En este caso, conoce o habla del enemigo. El primer enemigo, lo estamos hablando, es la tierra mala. Es donde la semilla cae y no hace raíz. El segundo enemigo, luego lo vamos a ver en un momento, es el hombre aquel que llega a sembrar una cizaña en un sembradío bueno. Entonces, ambas tienen mucha similitud y ambas comparten un mensaje muy parecido en el cual involucra a la palabra de Dios, en el cual involucra eh, a Dios mismo, al hombre, el bien y el mal y las decisiones que se toman. Disculpen, hermanos, pero acá estoy bañado en sudor, de verdad. Pero bueno, vamos a ver en sus Biblias si tienen el capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí, disculpen, hermanos. Estaba acá. Uf, no tienen ni idea, hermano Darcio, está súper caliente acá. Pero bueno, volviendo, dice este pasaje, este versículo que el Señor Jesús le refirió otra parábola. Decía yo, es la continuación, podríamos decir, de la parábola del sembrador, porque después de esto se habla del propósito de las parábolas, etcétera, etcétera. Ahora, esta parábola que él le refiere es una parábola muy interesante porque específicamente habla del reino de Dios, habla de Dios y del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es algo que quizá vamos a tocar muy leve en esta ocasión porque necesitaríamos mucho tiempo, pero está hablando en cuanto eh, a cómo es el reino de Dios, a qué se asemeja el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios es semejante. Y la comparación que hace, veamos en el versículo 24, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Es una comparación que hace. Ahora, esta comparación tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Primero, podemos ver el sentido natural en cuanto al hombre sembrando en su campo. Este hombre primero es dueño de todo el campo. Segundo, él decide qué es lo que va a hacer. Y tercero, este hombre conoce lo que pasa en el campo. Ahora, esta es la comparación que hace. Esta es la comparación que hace el Señor Jesús. Comparar el reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios, Dios eh, es Señor de todo. Es un reino espiritual, pero a la misma vez es Señor del reino material que conocemos. Es dueño, Él fue el creador. Ahora, él toma decisiones. De hecho, yo creo fielmente que Dios tiene control y organizado todos los eventos que pasarán no solamente en nuestra vida, sino en toda su creación. Y esto nos tiene que llevar a pensar cómo Dios permite, al igual que en la parábola, que el bien y el mal compartan un mismo lugar. Ahora, la buena semilla o la semilla que se siembra en el campo es la palabra de Dios. Es lo que Cristo Jesús vino a predicar, lo que Cristo Jesús vino a enseñar. Y en ese sentido espiritual podríamos decir que el hombre es el campo, que el hombre es el campo. El Señor Jesús utiliza esta parábola de la siembra
y nos dice dónde cayó. Si nos vamos al capítulo 13 al inicio, dice que cayó alguna en tierra buena, otra en tierra mala. Fíjate, hasta en esto, hermano Garcio, si nos ponemos a pensar, hay una similitud enorme entre la parábola del trigo y la cizaña y la del sembrador. ¿Por qué? Porque hay tierra buena y tierra mala junta. No todo lo que está en la tierra es bueno o es malo. Hay diferencia. Y esa diferencia solamente se da en el caso de la tierra cuando viene el producto, al igual que en la cizaña. No sé si compartes conmigo este pensamiento, hermano. Sí, hermano, de verdad, el campo que vamos a ver más adelante es el mundo del campo que tenemos que sembrar la palabra. Ahora, nosotros no tenemos que estar preocupados dónde va a caer la semilla. Nosotros tenemos que estar preocupados en lanzar la semilla. Y recibir la semilla. Y muchas veces, muchas personas dicen, pastor, pero ¿dónde está la cizaña? Mira, no te importes con eso. Impórtate en que usted sea el trigo. Si usted es el trigo, ¿dónde está la cizaña? No es su problema. No es su problema. Y como trigo, usted tiene que dar frutos. Tiene que dar. Tiene que traer sus semillas. Y tiene que seguir sembrando en el mundo. Sí, ahora, en cuanto al lugar donde cae la semilla, ahora, esto es importante porque el sembrador, mismo la palabra de Dios es para todos. No hace diferencia entre lo que es bueno, me refiero a la tierra buena y la tierra mala. La semilla se escucha todo, no hace diferencia entre el hombre bueno y el hombre malo. La palabra de Dios es para todos. Entonces, como dices tú, lo importante es primero que recibamos esa semilla para que podamos entonces ser sembradores, para que podamos producir para el Señor, para que podamos seguir adelante con el reino de Dios. Esto es importante. Ahora, el reino de los cielos, hermanos, es un dominio espiritual. Y esto la gran mayoría lo sabemos. El problema con esto es que pocas veces nosotros lo vemos de esta manera. Ahora, esta parábola, y lo vemos después en la explicación, habla en ese sentido, en el sentido espiritual. Pero tenemos que entender primero eh, el sentido literal que lo está dando para después poder entender el sentido espiritual. De esta manera se nos hace más fácil. Ahora, el reino de Dios, como ya lo mencioné, es un dominio espiritual, pero es un dominio donde también se mueve el enemigo, se mueve Satanás. Pero el que gobierna es Dios, incluso sobre Satanás, incluso sobre el enemigo. Ahora, esto era lo que mirábamos al principio con el sembrador, porque el sembrador tiene la potestad sobre la tierra. Es el dueño, él decide qué va a sembrar, qué nace, qué no, lo quita, lo pone. Entonces, en este sentido, Dios tiene o Dios gobierna sobre el mundo espiritual, pero también sobre el universo, sobre su creación. Aunque permite ciertas cosas. Ahora, estas cosas es nuevamente la repetición, el bien y el mal. La pregunta, y una pregunta muy importante, ¿cuándo entramos en el reino espiritual? Esto es importante, esta pregunta, aunque la mayoría la conocemos y la vamos a tocar muy brevemente, pero nosotros entramos al reino espiritual cuando hemos recibido esa semilla, cuando esa semilla de la palabra de Dios ha caído en nosotros y nosotros creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que somos nuevas criaturas. Todo el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Somos hechura nueva. Ahora somos una creación espiritual.
Es en ese momento cuando tú y yo tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando de verdad le aceptamos como Señor y Salvador, que nosotros comenzamos a entrar a ese reino espiritual, comenzamos a entrar al reino de Dios. Ahora, déjese un momento y no sé si compartes conmigo, hermano Dario, pero déjese un momento que el problema es que muchas veces nosotros, al igual que la parábola, lo que vemos es solamente el contexto y no vemos realmente el significado espiritual que está trayendo esta parábola. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros solamente estamos viendo lo físico, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero no vemos lo espiritual. Y esto es algo que tiene que cambiar en nuestra vida, en nuestra mente. Tenemos que ser diferentes, hermano Darcio. De verdad, apóstol Pablo nos habla que nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra mente y prestar a Dios un culto racional. Entonces, muchas veces yo hablo esto, mira, todos nuestros problemas son solucionados del mundo espiritual. Amén. Cuando somos espirituales. Sí, pero pastor, sí, pero en el mundo espiritual, todo. Porque de verdad, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, empezamos el proceso de transformación, empezamos a vivir de forma espiritual. O sea, debemos vivir la eternidad ahora. Pero pastor, ¿cómo voy a hacer? Sí, caminando para la eternidad. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, empezamos a entrar en el reino. Pero aun que sea lejos, puede ser que sea lejos para muchos y puede ser que sea pronto para otros, es el reino. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, que todas nuestras dificultades están en el mundo espiritual. Y cuando miramos el mundo espiritual, empezamos a tener actitudes diferentes, a tener una relación diferente con el Señor. Y de hecho, cuando empezamos a ver que somos espirituales, que tenemos una naturaleza espiritual y que tenemos que vivir dentro de ese mundo espiritual, comienza a cambiar la forma de nosotros relacionarnos con Dios, la forma de nosotros, como dices tú, de enfrentar las consecuencias, pero también comienza a cambiar la forma de ver a nuestros enemigos. Yo siempre he dicho que muchas veces nosotros, los cristianos, y creo que en general el ser humano, cuando alguien nos hace daño, tendemos a culpar a esa persona y muy rara vez tendemos a pensar que detrás de él eh, está el maligno, controlándolo, dirigiéndolo. ¿Por qué? Porque nos cegamos y vemos a las personas muchas veces olvidándonos que nosotros somos pecadores, que nosotros éramos malos también, que nosotros estábamos separados de Dios y vemos a esa persona como que ellos no tienen la oportunidad y no merecen recibir la palabra de Dios. Este es el engaño que es el enemigo. Ahora, volviendo un poquito a la parábola en Mateo, capítulo 13, versículo 25, veamos lo que dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Interesante esta parte porque dice, pero mientras dormían los hombres. Ahora, hay un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, después lo pueden ver en sus apuntes, y acá habla del enemigo, de que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que no duerme, no descansa, está acechando siempre, refiriéndose a Satanás. Y este es el enemigo que vemos acá de este hombre, un enemigo que eh, mientras ellos duermen, él va y hace sus maldades, planta la cizaña entre el trigo. Ahora, él sabía, él conocía
que los hombres, los trabajadores de este hombre estaban durmiendo. Porque la verdad es lo que hacemos toda la gente. Hoy en día ha cambiado mucho. En aquellos años era más forzado, a excepción de tiempos cuando se levantaban cosechas o esto, mucha gente velaba, pero lo normalmente era dormir. Ahora, estos hombres aprovechan la oportunidad del enemigo para sembrar cizaña. Satanás aprovecha la oportunidad para sembrar falsas doctrinas, falsas enseñanzas dentro de la iglesia aún y fuera de la iglesia. Y esto es lo que está haciendo el enemigo. Este es el enemigo espiritual que tenemos todos los cristianos. Este es el enemigo del cual tenemos nosotros que tener cuidado. Ahora, estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, son una mezcla de lo que es la palabra y una mezcla de lo que es la mentira. Y muchas veces esto viene porque nosotros deseamos, buscamos, esperamos escuchar algo que me haga sentir bien, no algo que me confronte con la palabra de Dios. Entonces nosotros permitimos a veces. Acá el caso fue diferente. Este hombre que habían sembrado, estaban descansando y jamás pensaron eh, que podía llegar el enemigo. Recuerdan que al principio decíamos que es una parábola donde habla para llamar la atención del cristiano para que estemos atentos por esto, por las cosas que pueden pasar. Ahora, como decía, las falsas doctrinas se pueden predicar en el mismo lugar donde se predica la verdad, donde se predica la palabra de Dios, porque hay un corazón abierto, hay unas personas esperando recibir, pero pocas veces ponemos atención o comparamos lo que dicen aquellos engañadores y lo que dice la palabra de Dios. Cuando ponemos atención nos podemos dar cuenta de quiénes son falsos y quiénes son verdaderos, quiénes son profesores falsos, quiénes introducen verdades falsas. Y aquí es donde la iglesia debemos de estar atentos. El hombre de la tierra donde se sembró la cizaña, yo les puedo asegurar que él no se dio cuenta de que había sido la sembrada la cizaña hasta después, cuando comenzó a germinar la planta, cuando comenzó a salir, la empezaron a conocer. Y ahí se dio cuenta de que vino el enemigo que él tenía, el enemigo del cristiano, el enemigo tuyo, el enemigo mío, Satanás. Y es un enemigo que no solamente intenta engañarte, es un enemigo que quiere destruirte, que quiere alejarte de Dios. Y las artimañas que él usa son muchas, diferentes formas. No solamente los predicadores, puede usar también a los cristianos, puede usar también al mundo, puede usar muchas cosas, lo material. Él no tiene una limitación en ese sentido para utilizar sus trampas, para utilizar su maldad. Ahora, el que sembró la cizaña, como lo vimos en el video, era un tipo de trigo, una planta muy parecida al trigo, muy similar al trigo, pero no produce, recuerden el video, no produce nada. No produce nada. Es una planta que solamente viene a obstruir y a no permitir que la planta buena crezca con fuerza, que dé fruto. Hermanos, muchas veces esto es lo que hacen los hijos de Satanás, o es realmente lo que hacen. Vienen y tratan de impedir que todo aquel que es cristiano, todo aquel que es hijo de Dios, realmente sirva a Dios, realmente se consagre a Dios. Ahora, interesante que este hombre conocía el suelo y conocía la familia. Vino, hace su maldad y se fue. Satanás conoce a todo aquel que es cristiano. Se da cuenta porque se escapa de sus manos. Es como, y disculpen la comparación, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es como cuando tú tienes algo de tu propiedad, puede ser algún caballo o algo, tú los conoces y son tuyos y de pronto se van, tú los conoces donde sea, disculpen la comparación, pero Satanás conoce
todos aquellos que estamos en el mundo y conoce todos aquellos que salimos del mundo y ahora estamos en Cristo, porque estábamos en su reino, estábamos bajo su dominio, bajo su maldad. Entonces, Él sabe dónde ir a atacar. Y créeme, el blanco principal es el cristiano. Ahora, esto nos debe asustar, ¿no? Por lo contrario, nos debe motivar para poder conocer más la palabra de Dios, para poder vivir más la palabra de Dios. Pero veamos qué es lo que dice el versículo 26 del capítulo 13 de Mateo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Interesante, ¿no? Como lo dije hace un momento, hasta cuando la semilla germinó, empezó creciendo, se pudo identificar la hierba, pero también el tiempo de la cosecha se pudo identificar. ¿Por qué? Porque las espigas, aunque eran muy parecidas, una solamente era paja, no tenía nada de semilla. Ahora, la buena tierra, como ya lo hablamos, es el lugar donde comienza a crecer el trigo, donde se comienza a dar, pero hay una mezcla entre buena y mala semilla. Aquí es donde hay que poner atención. Hay que poner atención. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia existe esa combinación. ¿Qué es lo que lo diferencia? Al igual que la semilla, es el fruto. Porque en apariencia las plantas, si se fijaron, eran iguales. Era la misma planta. No había diferencia. Pero el fruto es lo que hace la diferencia. Ahora, la cizaña y el trigo fueron creados juntos. La misma tierra, el mismo cuidado, la gracia de Dios. Fíjate, todo esto es lo que recibimos todo ser humano. Recibimos lluvia, recibimos calor, frío, vivimos en una atmósfera perfecta, recibimos alimentos que nos estamos de acuerdo o no, son una bendición de Dios porque Dios es el que produce la lluvia, Dios es el que permite que crezcan, el que creó las semillas. Entonces, estés a favor de Dios o no, todos somos beneficiados por la gracia de Dios. Ahora, aquí es donde Satanás, donde la maldad de Satanás comienza trabajando en la obra de Dios. Porque Satanás no quiere ver, no quiere que tú y yo veamos, no quiere que los demás vean la obra de Dios, lo que Dios ha hecho, y comienza con mentiras, con engaños, a mostrar que todo es de Él, engañándote que tú lo mereces todo, que tú lo creaste, que tú eres el dueño, ocultando esa verdad tan clara que Dios creó todo, que todo, incluso Satanás, es obra de Dios, tú y yo. Entonces, Satanás trata de cambiar todo, de distorsionar todo. Satanás trata de descreditar la gracia a través de sus artimañas. Ahora, esta parte, hermano Darcio, creo que es el engaño más grande que tiene el enemigo. Al igual que muchos nos podemos engañar en la misma cosecha del trigo y la cizaña al ver las plantas. Verdad, hermano. Pero una cosa que usted habló en el inicio es que esta parábola es una parábola escatológica. Es una parábola que habla de la venida de Cristo. Una parábola que habla para que los cristianos estén atentos a lo que va a ocurrir, a lo que va a pasar. Entonces, de verdad, vemos aquí los escándalos están apareciendo por todos los lados, ¿verdad?
y vemos pastores hablando mal de pastores, iglesias hablando mal de iglesias. Usted pertenecía a una iglesia, salió de allá, no es más hermano, pasa a ser primo de segundo grado, sea o que sea. No, Esto es lo que el diablo pone en el medio. Esta es la cizaña que está en el medio de nosotros. sí, la Entonces, falsa doctrina, los falsos predicadores, pero también los falsos cristianos, ¿eh? ok. Muchas veces vemos, porque aquella persona es una engañadora. So puede tener el engañador cuando tiene la persona para ser engañada. De acuerdo. Sí, esa es la libertad que Entonces, esto que vemos, esto ocurre a los falsos cristianos. Ay, pastor, está diciendo, no, cálmate. Si usted no es un de estos, si usted es un de estos, mira, están ahora de usted recoger y reflexionar y volver al primer amor y volver a seguir a Cristo y no ser engañado. Porque vemos cuando el diablo trae lo escándalo, él trae trae para que usted y yo desacreditemos de la gracia de Dios. Cuando vemos esa es la hermanos, intención. uno hablando del otro y hablando mal, hablando feo del otro, esto está mal. Esto está E- mal. e- Esa es la intención de Satanás. Ahora, por esto tenemos que estar atentos, por eso tenemos que eh, ser, como tú dijiste, espirituales, ¿Sí? para tener el discernimiento, porque eso es lo que significa ser espiritual, es tener discernimiento en cuanto a la palabra de Dios, tener discernimiento en cuanto a las decisiones que tomamos, a la vida que vivimos. Pero el problema, hermano, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, es que la mayoría queremos vivir una vida cristiana solamente escuchando y no viviendo y no haciendo. Y esto no se puede. Una vida cristiana muy cómoda. Una Sí, vida cristiana acomodado a lo que me gusta, aquello que yo quiero hacer. De verdad no es esto. Usted que nos sigue a más tiempo, ya escuchó muchas veces yo decir esto, que ser cristiano es para fuertes, no para flojos. Ser cristiano es para personas que tienen la determinación de seguir a Cristo. Por eso muchas veces hablamos que no me gusta mucho del término creyentes, porque creyentes todos nosotros somos, el todos diablo somos. también. Pero cristianos son aquellos que siguen a Cristo. ¿Podemos decir que somos? Esta es la pregunta que queda a cada uno de nosotros. Interesante, pero bueno, continuemos en el versículo 27 de y capítulo 13 de Mateo, veamos qué es lo que dice. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Interesante, ¿no? Volvemos a la analogía, a la comparación que hace y dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia, ellos eran los encargados del terreno. Él era el dueño, pero había puesto gente a que se encargara de esta cosecha. Entonces, acá, estos siervos, venimos siendo los cristianos, los ministros de Cristo, todos aquellos que de una u otra forma eh, servimos al Señor. Entonces tenemos que estar al pendiente. Esto es interesante porque vemos aquí en este pasaje que ellos estaban muy al pendiente de lo que estaba aconteciendo en la siembra. Estaban atentos estos siervos, estos ministros, estos cristianos. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar con una responsabilidad
para que tú y yo estemos cumpliendo, estemos cuidando, estemos atentos. Y la pregunta que hacen ellos, dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Lo que él puso fue correcto. Ellos pusieron el trigo, semilla de trigo, pero la cosecha no era muy buena. Esto es interesante porque esto pasa y lo acabamos de describir con muchos hermanos, que a veces su conducta, a veces su comportamiento es muy parecido. Ahora, ¿de dónde salen? ¿Por qué están en la iglesia? Muchos de ellos, y la Biblia lo dice, les atrae lo que escuchan, pero su corazón está duro, está cerrado. Quieren escuchar cosas muchas veces que los haga sentir bien o que puedan justificarse delante de Dios. Muchas veces vienen a la iglesia solamente para sentirse ellos que están cumpliendo con Dios. Muchas veces escuchan a predicadores falsos, a falsas doctrinas, o muchas veces ni siquiera ponen atención a lo que es la palabra de Dios y comienzan tomando sus decisiones, sus ideas de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a lo que a ellos les conviene, y no a lo que dice la palabra de Dios. Toda esta gente está engañada. Toda esta gente es la semilla mala. Toda esta gente crece muchas veces, de acuerdo a la parábola, y en la vida real, en las iglesias cristianas. Por eso hay que estar atentos. Y como decía el hermano Darcio, hay que preguntarnos qué es lo que somos. Si somos realmente cristianos, si realmente estamos sirviendo al Señor. Porque aún entre nosotros hay falsos hermanos. Y esos falsos hermanos muchas veces Satanás los utiliza para desanimar a los otros, para alejar a los otros, para destruir a los otros hermanos. Entonces, hermano, el ser cristiano requiere de una responsabilidad y esa responsabilidad requiere conocer el lugar en que Dios me ha puesto. Y ese lugar necesitamos conservarlo, pero necesitamos también estar velando, dice la palabra, es estar atentos. Ahora, el versículo 28, veamos lo que dice de Mateo capítulo 13, si tienen sus Biblias. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Interesante, ¿no? El dueño de la siembra supo quién había hecho esto. Dice un enemigo, no lo hizo alguien que era amigo. Fue un enemigo. Un enemigo fue el que ha hecho esto. Hermano, nosotros, ya lo he mencionado varias veces, tenemos ese enemigo que es Satanás, quien obra en un mundo espiritual, pero también se introduce en el mundo material y allí es donde él trata de confundirnos. Es un enemigo el que hace o el que ha hecho hoy en día que sean posibles las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Ahora, él no quiere que tú y yo conozcamos la palabra, pero cuando tú conoces la palabra, tú puedes reconocer al enemigo. Este hombre conocía su terreno, conocía que tenía enemigos y que podían hacer esto. El punto que nosotros a veces nos equivocamos de enemigo porque no conocemos la palabra, porque se nos olvida que muchas veces culpamos al hombre, al ser humano, y lo vemos como enemigo a nuestros mismos hermanos, padres, hijos, cuando en realidad ellos solamente son instrumentos de Satanás. Porque si vemos lo que dice la palabra de Dios es para todos. El sacrificio de Cristo Jesús es para todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, Dios ha dado su palabra a su Hijo para todo ser humano. El problema es que a veces nosotros tomamos decisiones
por la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios. Porque no ponemos atención a lo que dice y terminamos engañándonos nosotros también. Hermano, para reconocer al enemigo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora la pregunta, respuesta de estos hombres al dueño, dice, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y dice este hombre, no, espérense, no lo hagan. Tienen un cuidado los sirvientes, tienen un enojo. Ese es el problema. Muchas veces nosotros no somos espirituales. Nos dejamos llevar por lo carnal, por la ira, porque nos ofenden, porque nos desprecian, muchas veces porque no nos dan la atención que necesitamos. Entonces tenemos que tener cuidado con la carnalidad, con el mundo. Aún los cristianos, sí, aún los cristianos, porque somos sensibles y podemos caer fácilmente en ese engaño. Por esto hay que vivir espiritualmente, por eso hay que ser espiritual, por esto hay que conocer la palabra de Dios. Tenemos un versículo más en Mateo, capítulo 13, versículo 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Interesante, ¿no? Porque la intención de los siervos era arrancar la cizaña, aun cuando ellos conocían la siembra, aun cuando ellos eh, reconocieron la cizaña, su intención era quitarla, destruirla. Pero el dueño dice, no, 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 no lo hagan, porque pueden dañar también el trigo. Esto nos habla de que Dios juzga de una manera diferente. Dios no juzga como tú y como yo. Por esto dije que a veces necesitamos preguntarnos si realmente somos espirituales al momento de tomar una decisión, al momento de pensar en decir algo, al momento de tomar una acción contra alguien. ¿Cómo estamos juzgando? ¿Estamos perdonando? ¿Estamos amando? Dios juzga diferente. Y este hombre dice, espera, se necesita sabiduría para tomar esta decisión, pero también dice, lo haremos en el momento, ¿qué? En el momento adecuado. Dice la otra parte, no sea que arranquen, que al arrancar la cizaña, al quitar a los impostores, al quitar a los no cristianos, el trigo también se vaya. Hermanos, esto significa que aún dentro de la iglesia Dios permite que estos crezcan, que estos convivan. Muchas veces te podrás preguntar por qué muchas veces nos parecen personas buenas y la intención a veces de nosotros es que sigan, a veces correrlos, pero Dios tiene un propósito y un tiempo para los impostores. Dios tiene un propósito y un tiempo para los no cristianos, pero también para los verdaderos cristianos. Va a haber un momento en que Dios va a hacer una división y va a separar tanto a los cristianos como los que no son cristianos. Entonces, se va a llegar un tiempo y ese tiempo es cuando la paciencia de Dios terminará, porque hasta el momento Dios está esperando hasta que tú y yo cumplamos el propósito de nuestro llamado, predicar a Cristo, entender realmente la posición que tenemos. Ahora la pregunta, y con esto te dejo el comentario final, hermano. Ahora la pregunta es, ¿somos buena semilla? ¿Somos buena tierra? ¿Somos trigo o somos cizaña? Porque si somos buena tierra, tenemos que producir. Si somos trigo, tenemos que dar fruto. Porque el día de mañana estaremos delante de la presencia de Dios y vamos a ser juzgados.
unos y otros. Tenemos los versículos 30 de esta primera parte que vamos a ver ahora. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, Interesante, ¿no? Este último, perdón, lo había bajado acá. Este último pasaje, interesante porque es lo que hablaba hace un momento, esa gracia de Dios, ese tiempo que Dios está dando. Ahora, esta es la situación de la iglesia, como lo mencioné, es lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Crece justamente en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo que puede contaminar y de hecho muchas veces termina contaminando a la iglesia. Es exactamente lo que está diciendo la parábola. Está creciendo la iglesia en un mundo donde hay pecado, una iglesia que tiene que estar limpia, pura, santificada para Dios. Por eso tenemos que reconocer si somos trigo o si somos cizaña. Ahora, el Señor Jesús está dando ese cuidado para ti y para mí. Y ese cuidado es a través de la palabra, es a través del Espíritu Santo. Nos está advirtiendo del enemigo. Y ya lo hablamos, el enemigo es Satanás. Entonces, va a haber una sentencia definitiva. Y el tiempo de la siega está cerca. Dios ha determinado un día definitivo, un día final. Y esa sentencia ya está dicha. Entonces, dice la siguiente parte, yo diría a los segadores recoger primero la cizaña. Habrá una separación. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 15 en delante, dice que serán, todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado, en el capítulo 20, será arrojado al fuego, será quemado. Esa es la separación que haría Dios. Esa es la separación que está haciendo en la parábola, separando el trigo y la cizaña tirándola ¿a dónde? Al fuego, quemándola, destruyéndola. Ahora, en ese momento todas las obras, todo lo que hayamos hecho, se revelará delante de Dios. Dice el libro de Apocalipsis. Aquellos en los que está escrito el libro de la vida, pasarán a vida, pero también las obras se verán allí. Y tú y yo tenemos que dar cuenta de esto. No hay mucho que pensar, hermanos, pero sí hay mucho que decidir. Porque el infierno es eterno, es un lugar de castigo. Es un lugar donde será quemado todo aquel que es cizaña. Y habrá una separación entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entonces, si quieres tener vida eterna, si quieres vivir una eternidad con Dios, tenemos que conocer a aquel que da la vida eterna, que es Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es darnos vida en abundancia, vida eterna. Ese es el propósito. Y este es el que está sembrando la semilla, el Señor Jesús. Lo veremos la próxima semana. Cómo es Él mismo el que vino y está sembrando la palabra de Dios en el mundo. El mundo es el campo. La palabra de Dios es la semilla. La tierra buena o la tierra mala eres tú o yo. Depende de tu corazón. Tienes la oportunidad
de entregar tu vida a Cristo, de abrir tu corazón al Señor, de recibirle. Y en ese momento, esa semilla de trigo, que es la palabra de Dios, será puesta en tu corazón y comenzará a germinar. Y verás diferente tu vida, verás diferente al mundo. Y comenzarás a vivir una vida espiritual, teniendo una garantía. Si tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, una garantía de vida eterna, una eternidad con Dios. Y esto es maravilloso, hermano Darcio, porque Así es. la promesa, el propósito, es vivir con Dios eternamente. La primera parte de esa parábola nosotros vimos que Jesús nos enseña que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de lo que llamamos de iglesia, dentro de nuestra comunidad, tiene cristianos y no cristianos. Pero pastor, en la iglesia tiene el diablo. Sí, él no necesita estar en las cosas malas, porque los malos ya son de él. Él está en la iglesia. Entonces, para que nosotros sepamos que tenemos que ser trigo, tenemos que dar frutos, tenemos que abrir nuestros ojos y tener una mirada de águila, como él habla en Isaías, una mirada de águila para que nadie nos engañe. Es por eso que tenemos el estudio bíblico, para aprendermos, para no sermos engañados. Entonces, si usted aún tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, puede entrar en contacto con nosotros por correo electrónico aguavivaministerio12@gmail.com o por nuestro WhatsApp, o también si usted quiere recibir nuestros devocionales diarios por WhatsApp, mándanos una mensajita. Pedimos que usted pueda agregarse a nuestras redes sociales, que nuestra iglesia es una iglesia digital, o sea, estamos por Zoom, estamos por YouTube, por Instagram, por Facebook, por TikTok, estamos por todas las redes sociales. Mensaje, estamos también con Telegram, que tenemos dos cuentas de Telegram, una en portugués y una en español. Entonces, que usted puede estar con nosotros, que usted puede estar predicando la palabra, difundiendo cada video que ponemos ahí para que más personas puedan encontrar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, que él pueda, que las personas puedan encontrar este Jesús. Y te esperamos la próxima semana, cuando vamos a estar con la parte 2 de la parábola del trigo y de la cizaña. Próximo viernes estamos aquí. Si usted quiere, podemos, tenemos el estudio en jueves en portugués. Entonces, venga con nosotros cuando quiera, en nombre de Jesús. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros, por traer la palabra de este estudio maravilloso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Los invito a estar con nosotros domingo. El servicio de adoración en familia. Sí, venga con nosotros, servicio de adoración en familia, que podamos estar juntos. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.